Hola a todos y bienvenidos a otro video aquí en las frases de mi día. Y el día de hoy vengo a hablarles de más que del libro, de una película, como ya lo habrán visto en el título, y es Proyecto Fin del Mundo, y la ven en Latinoamérica, Proyecto Salvación, creo que se llama en España, o como se llama su libro y de dónde viene esta película, Proyecto Hail Mary, del autor, óigame, actor Andy Weir. Y bueno, para los que no lo sepan, Andy Weir es el escritor de diversas obras de ciencia ficción. Creo que solo tiene en estos momentos estas tres, tengo yo acá presentes, que serían su obra menos conocida, que es Artemisa, su obra previo a esta película más conocida, que era El Marciano, que también tiene una película protagonizada por Matt Damon, y Proyecto Hail Mary, su libro más reciente, hasta donde tengo entendido, no sé si ha sacado otro, tendría que mirarlo, por cierto. Y creería yo que su mejor trabajo. Y gracias a eso se logró una adaptación al cine. Y antes de todo eso, antes de esta cháchara que voy a dar yo acá, quiero recordar que yo no soy experto en cine. Todo lo que voy a hablar es desde mi perspectiva de una persona común que fue a ver una película y dijo, ok, quiero hablar de esto porque pues está basado en uno de mis libros de ciencia ficción favoritos de todos los tiempos. Y bueno, ya con eso fuera del camino, esa aclaración hecha, vengo a decir que Proyecto Fin del Mundo o Project Hail Mary es una gran adaptación. Me atrevo a decir que es una de las mejores adaptaciones de libro a pantalla que he tenido la oportunidad de ver en muchísimo tiempo, porque es muy fiel al libro, mantiene toda la esencia de la historia. Porque recuerdo que cuando, o sea, viendo la película sentía que estaba viendo cosas que recordaba del libro. Y este libro me lo leí hace como tal vez 2 años en su momento. Más, de hecho, me lo leí del 31 de julio del 2023 hasta agosto del 2023. Uy, en 6 días me lo leí, porque es buenísimo, lo recomiendo. En el 2023, hace básicamente 2 años. Entonces, lo tenía presente porque, como les digo, es uno de mis libros de ciencia ficción favoritos, pero pues no me acordaba del todo. A medida que iba viendo la película, iba diciendo, uy, hijo madre, o sea, me fue refrescando la memoria fuertemente, porque todo lo que recordaba haber leído, de alguna manera está presente en el libro. O sea, si me dicen en un porcentaje de adaptación, ¿qué tanto tiene el libro, perdón, la película del libro? Yo me atrevería a decir que estamos alrededor de un 90% por bajito, porque es, está muy bien logrado. O sea, se nota que hubo un cuidado al querer atraer la atención a esta película, tanto para la gente que leyó el libro como para los no lectores. O sea, supieron combinar esas dos partes y yo creo que, y espero que haya sido el caso, que en algún momento de cuando estaban haciendo como la preparación, la preproducción para esto, alguien dijo, si el libro gusta tanto a las personas que lo han leído, mantengámoslo, que es lo que siempre esperamos a una adaptación, ¿no? Mantengamos esa esencia para que la gente que no lo conozca como un libro, sino que venga a ver esto, lo continúe amando igual que ya lo hicieron los lectores. Porque si bien es cierto que a veces de, es más fácil, digamos, este tipo de libros, ¿no? De ciencia ficción, tenerlos en tu cabeza porque pues, literalmente el límite es tu imaginación, ¿no? No hay límites. Básicamente, o sea, lo que tú quieras, lo que tú vayas leyendo, lo que tú quieras pensar y cómo lo quieras reaccionar, pues tu cabeza lo va a ir generando, ¿no? Que, el protagonista, Grace en este caso, que se llama, cerró los ojos y se movió a lo largo de la gravedad, bla, 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 bla. Pues tu cabeza lo va construyendo. Y a veces trasladar eso a una pantalla, muy complicado. Y más, eh, digamos que dependiendo pues del presupuesto para una película, no sé cuál haya sido el de esta, no voy a entrar ahí,
pero más si es como en acción, en live action, ¿no? En acción real. No, de pronto en animación hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero en acción real siempre conlleva, digamos, inconvenientes. Y no, en este caso, la película lleva toda la esencia, o como digo, a la pantalla. Es muy poco realmente lo que cortan, que es realmente importante, porque obviamente no voy a decir que, ay, no, todo el libro está, porque no, no es posible, no es posible meter toda la historia en una película tan larga, porque siempre son más de 2 horas, creo que son como, si mal no recuerdo, son casi 2 horas y media, un poquito más, tal vez, o por esa marca de tiempo. Y, y claro, eso da margen a que en 2 horas larguitas se pueda contar mucho, pero no se puede contar, pues, como ya lo sabremos y como ya lo hemos visto con otras adaptaciones, un libro de 540 páginas como es este. Ya por sí El Marciano corta cosas y técnicamente es un poco más cortico, pues no, ya con Hail Mary es mucho más, necesario, ¿no? Eliminar ciertas partes o decidir qué partes cortar. Pero son muy pocas, realmente, como les digo, o sea, puedo pensar, estos días le he estado echando cabeza y ya con el libro en la mano y como, ahí, la ventaja de haberle puesto notitas es como ir mirando las notitas fue como, oiga, pero es que esto está en la película, ok, esto no está, pero el hecho de que no esté no me afecta, no afecta a la historia. Yo solo puedo pensar en una cosa, una unidad de cosa que si dije, esto hizo falta y estaba viendo la película con mi pareja y durante la película hay un personaje hace una pregunta, le hace una pregunta a Grace sobre razones para o motivos para algo. Y creo que eso quedó sin resolver y es en lo único en lo que puedo pensar que quedó sin resolver. O en mi opinión, no de forma directa al menos. Y en el libro uno lo alcanza a notar y de pronto pudo haber sido un punto importante de la historia. De resto, no veo así cosas como muy, no, es que perdimos la oportunidad de, no, es que esto, no, nada. Está buenísima. Y es más, se toman ciertas libertades al crear escenas nuevas o algunas escenas que les juro que tenía el efecto Mandela en la cabeza, o sea, me autoengañé re duro, creyendo que esas imágenes venían del libro, por lo bien hechas y lo bien conectadas que están dentro de la historia. Hay un momento que yo literalmente digo: "Ah, sí", le estaba diciendo a mi pareja: "Me parece que eso no pasa en el libro, me parece que eso es así". O sea, y por donde iba la historia era así, en la película, o sea, como que yo dije: "Ah, creo que pasa esto", porque juraba que eso pasaba en el libro, y no. Me autoengañé re duro ahí, y no tenía nada que ver con lo que pasaba en el libro, pero está tan bien cuidado y está tan bien adaptado que esas pequeñas escenas, no son muchas, pero una que otra, que agregaron, uf, dan pie para que se sientan frescas y sientan como que salieron directamente del libro. Y eso es muy difícil de lograr, en una adaptación, ¿no? Agregar material, ya quitarlo es difícil, agregar material y que ese material tenga sentido con lo que estás contando desde una base de un libro y no vaya a enojar a los lectores es muy, pero muy difícil. Ya en temas de la película como tal, ya no solo de la adaptación, sino de la película, voy a decir que Ryan Gosling no es de mis actores favoritos. Literalmente estaba empezando la película o en una parte de la película y yo le dije a mi pareja, Oscar, sí, en cine, ¿no? Ah, Ryan Gosling no es como tan de mis favoritos, la verdad. Pues sí, el man es bueno, pero no sé qué. O sea, lo que he visto yo no es mi tipo de actor. De pronto él ha actuado en cosas que a mí no me llaman tanto, no sé qué. Ah, salvo The Notebook. The Notebook es buenísima. El diario de Noah, como se llamen en diferentes partes del mundo. En esa me gusta. Y pues, literalmente pasa medio minuto y el man hace una cosa y se pega una actuación que uno dice, olvídalo. El man, uff, mis respetos. O sea, en unos momentazos en los que hace la típica que es complicada de lograr en una película es transferir lo que un personaje está pensando, ¿cierto? Lo que un personaje está tiene en su cabeza y no está expresando en palabras en esos momentos alrededor. Es muy difícil. Es una de las cosas, por ejemplo, por las que a veces se critica mucho
No entiendo por qué, pero o en mi opinión no debería ser así. A este Tom Blythe, o Blythe, o como se pronuncie, el Snow de la película de Balada y Serpientes y jajaja, de los Juegos del Hambre. A veces lo critican mucho porque es que en el libro Snow está todo el tiempo pensando. Entonces es muy difícil llevar eso a la pantalla y saber que en ese momento un personaje está teniendo un pensamiento melancólico, un pensamiento maquiavélico, o que está recordando sin que te muestren qué es lo que ese personaje está recordando. Y creo yo que Ryan Gosling en ese en la película lo logra, y lo logra hacer bien, en mi opinión. O sea, siento que conecté mucho con su actuación, como que en los diversos momentos lo veías haciendo según qué cosas dentro de la historia, y uno dice: "Me lo creo, me creo que este personaje, esta persona que me estás mostrando, está pasando por lo que tú me dices que está pasando". Y es, again, una de las cosas complicadas de lograr. Entonces, me pareció bastante chévere en cuanto a eso. Otro punto, el apartado de efectos especiales y los efectos prácticos, llámense el CGI, ¿no? Los gráficos generados por computador, o los efectos prácticos, ya los sets, realmente las construcciones de los escenarios. Madre mía. Uf, más salvaje de lo que yo recordaba en el libro. De hecho, la Hail Mary, que uno recuerda en el libro, lo que ni siquiera la recuerda, porque si mal no recuerdo por aquí, en el libro, sí, efectivamente, hay un dibujito. Está dibujado ahí, spoilers, no sé qué tanto, pero a ver, se llama Hail Mary, hay un astronauta, o sea, se sabe que van al espacio. Y esta es la nave que se usa, ¿cierto? Entonces, pues tú tienes esta nave, porque te la muestran a lo largo de la historia, tú las vas pensando, pero ya ver construida una nave moviéndose en la pantalla, y cómo lo lograron, mis respetos. Según he visto a lo largo de estos días, porque vi la película hace, sí, como 8 días larguitos, y tengo entendido que no se usaron pantallas verdes para eso. Obviamente se usó CGI, ¿no? Computación gráfica, gráficos por computador. Es virtualmente imposible, bueno, no digo imposible, pero es muy difícil generar este tipo de películas, una película espacial, sin usar este tipo de ayudas, ¿cierto? Pero están tan bien logradas. Hay un momentazo que lo tengo aquí en la cabeza, y quiero volver a ver la película entera solo por ese momento. No voy a decir obviamente qué es, pero supongo que para muchos será un momento en el que van a ver algo y van a decir, les va a volar la cabeza, y, y está muy bien logrado. Y he estado viendo cómo lograron hacer esa escena, como que tuvieron que construir, digamos, un rig específico y usar unos lentes específicos para lograr esa parte de la película. Y es que, puf, o sea, es de lo mejorcito. O sea, que es que no hay palabras, no hay palabras para describir, perdón, lo genial que es ver esto en la película. Yo no soy muy de cine. Yo no soy muy de cine, no me gustan los cines, por diversos motivos. A veces me toca salirme de las películas a mitad de camino y volver a entrar. Y, y esta película, uno, me senté entera, aunque hubo un momento en el que ya estaba que un poquito que me salía. Y, y creo que se debe a eso, a que en todo momento quería estar viendo la belleza que propone, porque sentía que el no ver algo, a perderme de una maravilla en pantalla. Es de esos momentos en los que, again, no siendo una persona de cine, yo sí digo, eso del IMAX, que para los que no lo saben es las películas vienen en este formatico, digámoslo así, como en este cuadradito. Voy a usar el que tengo aquí en la cámara de referencia, como en este cuadradito, y en IMAX lo filman así. Entonces, pues claro, tú ves un poco más de la información de la pantalla, ¿no? Ves, tenemos algunos apartados que se tuvieron en cuenta solo para esa versión. Y creo que esta película sí se beneficia bastante, bastante de esa tecnología, y es de esas pocas veces que he dicho, creo que hubiera valido la pena verla en este formato, en el formato IMAX. Ya no se hizo por, pues, diversas cosas, pero si ustedes están dudando y la quieren ver, yo recomendaría
hoy en día ir a verla en IMAX porque lo vale, lo vale muchísimo. Y ya saliéndonos de esa parte y entrando a otro punto es la música. Tanto el soundtrack, ¿no? Como las canciones elegidas para la historia, eh, como el score, como la música de fondo, como es para esos momentos dramáticos o momentos emotivos y este tipo de sonidos, pues está muy bien elegida. Y particularmente no solo la música o el fondo. Hay momentos de silencio en la película en donde ese silencio es, ahí sí, como dice el tema, es un silencio ensordecedor, porque es un silencio en el que tú dices, o sea, están pasando muchas cosas, pero no hay ningún, o sea, está muy bien logrado, es, es demasiado, es demasiado bien conectado a lo que está todo. Y algo que sí me pareció gracioso, he de admitir, es para las personas que se han visto El Marciano, esto no es un spoiler como tal de la trama ni nada. eh, el Marciano gira alrededor, la música del Marciano gira mucho alrededor de música, creo que eso es como disco, música funk, a lo largo de toda la historia, por el jajas de un personaje. Aquí todo iba como con esas vibes también, como que ochenteras, noventeras, no sé, de música más antigüita, no tan moderna, salvo unos que otros pedazos, pero hay 2 canciones que no que en el momento en que las colocan, una de ellas en español, por cierto, importante, no voy a decir cuál es porque creo que construyen la historia, em, y otra en inglés, pero que también, un poco más moderna, pero que también en el momento en el que la cantan, la letra resuena mucho con lo que está mostrando y con lo que está pasando en ese momento en escena. Entonces, siento que en ese apartado también tuvieron muchísimo cuidado, o sea, lo hicieron maravillosamente, la verdad. Ya, digamos, como finalizando con las cosas buenas, porque tengo un par de cositas ahí que no son malas per se, pero tampoco son unos mini contras que tengo. Pero ya para finalizar esto, lograr traducir muy bien o lograr traducir correctamente uno de los temas más importantes de este libro y de esta historia, que es la comunicación entre 2 personajes principales. Lograr eso bien es difícil, porque tú acá, claro, tú aquí personaje A dice tal, personaje B dice tal, personaje A tal, personaje B tal, pero por las propias limitaciones técnicas y entre otras que hay en la historia, en una en en una pantalla o en esta adaptación, ya en un lenguaje más hablado y no escrito, es mucho, mucho más difícil de lograr, y lo hacen muy bien. Lo logran muy bien, obviamente esa parte difiere mucho del libro, y hay unos detallitos ahí que se pierden del libro, pero es que son necesarios que se pierdan. No se puede decir como: "Oh, se solventó mágicamente este", bueno, científicamente en este caso, este aspecto, eh, y dejó de ser un problema, tiene que seguir siendo un problema por cómo me están contando la historia. Pero no afecta mucho, no afecta y está bien logrado, la verdad. Y hace, en mi opinión, hace que se sienta mucho mejor que en el libro, y eso ya es difícil, pero sí se siente hay una mayor conexión con ese problema o con esas limitaciones. Hay una mayor conexión entre eso y la persona que está viendo la historia. Entonces, ahí la verdad también lo supieron hacer. O sea, creo que a nivel de pros, esos son como los que tengo. Digamos, aquí los tengo anotados porque y estaba leyendo y usando mi trampilla, que es una gran adaptación. A nivel de actuación está muy bien logrado. Los efectos prácticos y especiales, la construcción de escenarios, la música y la traducción en mi opinión, ese punto importante que es el, la comunicación entre esos personajes. Entonces, eso es lo bueno y lo bien logrado que tiene esta película. Ya como contras o como cositas ahí que yo, digamos, yo
tengo problemas, o no problemas, sino como que, ah, o sea, por quejarme de algo, realmente, son, uno, lastimosamente, para poder hacer que esto quepa en el tiempo en el que tiene que caber y que lo entiendan la mayoría de personas, porque cuando yo lo vi en el cine, habían varios niños en la sala. Entonces, y ya es una película un poco densa por el tema que trata y por el tema espacial. A veces para de pronto un pequeño es mucho más difícil comprender la inmensidad del espacio cuando a los niños hasta ahora se les está abriendo la inmensidad del mundo, ¿no? Hasta ahora están aprendiendo que el mundo en el que vivimos es muy grande, ¿no? Como recuerda uno, ah, no, yo vivo en mi casa, luego en mi casa salgo al barrio, del barrio a la ciudad entera, de la ciudad, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que se ve el mundo. Y ya cuando metes en temas espaciales y hablas de años luz, no como una medida de tiempo, sino de distancia, pues ahí ya empieza a ser más difícil. Entonces, esa parte de la explicación científica fuerte que tiene este libro, porque este libro es de las mejores clases de ciencia que he tenido, tanto a nivel físico como químico, matemático y muchas cosas más, uf, son buenísimas. Pero claro, eso en el libro es fácil, te lo escribes. Y tú tienes el tiempo de, como lector, si realmente te interesa, de, ok, voy a buscar este dato porque no sabía que eso pasaba en la vida real. Porque estos libros tratan de ser un poco ciencia dura, no tan bruscos como el problema de los tres cuerpos, pero más o menos eh, cumplen esa parte. Pero ya al llevar eso a la pantalla, te puedes echar 30 minutos explicando un concepto, ¿cierto? Tú en lo que le digo, lo que digo, o sea, tú en el libro puedes decir, ok, lo investigo, o me vale 3 hectáreas de pepino, ya, X, pasa, lo puedo tomar como si fuera un libro de fantasía, magia, magia Pokémon, y ya, lo logramos. Pero en la película es muy difícil explicarte, ok, esto no puede, esto tiene que pasar así exactamente porque esto y lo otro. Em, Esto pasó así y salió mal porque no tuvimos en cuenta estos temas, porque la matemática dice que eso en el libro, ese tipo de cosas pasan. En la película no, no digo que no puedan pasar, pero pues tomaría mucho más tiempo y haría que muchas personas quedaran con el mal sabor de no entendí nada. Porque obviamente no todos tenemos que entender de todos los temas, ¿no? Y de pronto a veces entender temas científicos es mucho más difícil. Entonces, esa es una parte que yo tengo que me dio lástima que cortaran mucho de la explicación científica. Uno que otro poco ahí pudieron haber colocado, lo hay, obviamente. eh, Hay momentos en los que las personas dicen esto no puede pasar o esto no debería existir, cosas así. En nuestra física esto no funciona, pero de pronto en otro lado sí, ¿cierto? Pero eso a mí sí me hizo faltica. La ventaja es que para eso tenemos el libro y siempre podemos volver a él. Y otra cosa, que a medida que han pasado los días, digo, bueno, puede ser que de pronto me esté equivocando y por la forma en que vi la película, porque pues la pantalla estaba acá y yo estaba viéndola así, porque me tocaron las sillas de abajo por la hora en la que llegué. Entonces, pues todo el rato fue con dolor de cuello mirando pantalla. No me pude hacer, digamos, bien atrás para poder ver bien. Pero la mayor parte de la película ocurre, no sé si es a propósito o no, en el fucking centro de la pantalla. O sea, Ryland siempre está aquí, en este pedazo. Sí, en el centro de la pantalla, a toda hora. Pasa algo y ¡tin! Ahí. Y siento yo que al ser una película espacial, donde la gravedad cero juega un papel importante, más cosas se pudieron hacer. Pero quiero volvérmela a ver por si es que de pronto estaba más metido en eso y me perdí detallitos, ¿no? Creo que esas son como mis dos cosas, la parte científica y el framing de la película, ¿no? Los encuadres y la composición de la película. En la mayoría de la película todo es en el centro, pasa en el centro. O sea, se siente mucho que a veces, y esto pasa hoy en día, y lo he visto también que la gente, digamos, comenta mucho sobre el tema, y es como que todo tiene que estar aquí, en esta línea, para que cuando llegue Reel o en su peor defecto TikTok o YouTube Shorts, lo que sea, quepa en ese formato, quepa en la pinche pantallita esta que tenemos acá. Entonces que tú digas, ah, sí, se ve tremendo. Y Y eso molesta, me molesta un poco a mí. Hace poco vi Orgullo y Prejuicio, la de Keira Knightley y, y esto,
Y a medida que la estaba viendo con mi pareja, creo que una de las cosas que más le dije que me gustó fue los movimientos de cámara, la fotografía, el tener un personaje aquí caminando hasta acá, de tener un paneo así, de tener una cámara moviéndose así, enfocando diferentes cosas en diferentes posiciones. Y eso es algo que no me he dado cuenta que me hacía falta hasta que vi esa película, porque siento que todo hoy en día es en el centro. Y siento que Hail Mary ahí me falló a mí. Pero, nuevamente, la quiero volver a ver para ver si es correcto lo que estoy pensando o no. Y bueno, dicho esto, quiero decirles que Hail Mary vale la pena. Es una excelente película, es una excelente historia, es una muestra de lo que se puede hacer cuando hay un, un tema que se usa recurrentemente en el cine y en las historias, desarrollado de una manera diferente. Porque aquí vamos a tener temas que hemos visto en otras películas y si no quieren escuchar esta parte, no es como tal un spoiler, porque es literalmente el principio del libro y de la película, pero pues si quieren ir, sáltense un pedacito. Yo les pondré aquí qué tanto se tienen que saltar. Y es que siempre tenemos el tema de la invasión alienígena y nos vienen a destruir y con armas potenciales y seres súper inteligentes y esto. Y aquí vamos a ver que esa invasión o que esa amenaza alienígena se nos presenta de otra manera totalmente diferente y refrescante. La parte alienígena de este libro y por ende de la película es una de las mejores cosas que tiene por lo mismo, porque se sale del típico, vienen a invadirnos, vienen a destruir, nos superan, el héroe tiene que salvarlos a todos, tipo Día de la Independencia con Will Smith, no me la he visto, no me gustan ese tipo de películas, pero más o menos por ese estilo. Y, y aquí se logra de manera diferente llevar ese tipo de historias, y eso es lo máximo que voy a decir porque no quiero spoilear nada más. Entonces, véanla, véanla. Y si pueden, véanla en IMAX. Y cuando salga en alguno de los servicios de streaming, si tienen la oportunidad, porque pues también son caros los madres, esos sí, llenos de anuncios. Pero si los tienen y tienen la oportunidad de hacerlo, véanla. O si alguien les dice, venga, camine, vemos una película, ¿qué quiere ver? Quiero ver Proyecto Fin del Mundo, o como mejor debería llamarse, Proyecto Hail Mary. am, Porque me han dicho que, o he escuchado que es buena, que lo vale, va a valer. Y nada, eso es todo por hoy. Quería hablar un poquito, y por un poquito me refiero a media hora, porque no sé hablar menos, sobre este tema. Espero les haya gustado y en serio, espero que la vayan a ver. Si ya la vieron, déjenmelo en los comentarios qué les pareció, sin spoiler, gente, por favor. Es una película que se debe, y es una historia que se debe disfrutar lo más spoiler free posible. Por favor. Sin más, muchísimas gracias a todos por ver este video. Si les gusta, pues recuerden darle al like, suscribirse, campanita, todo eso y ya. Nos vemos en el próximo. Adiós.